Buenas noches, mi nombre es Orisney Alzate Hurtado, soy del sexto semestre de la licenciatura en Educación Artística de la Universidad Minuto de Dios. Esta materia es proyectos pedagógicos dictado por la docente Viviana Hurtado. El día de hoy vamos a trabajar una cartografía. Una cartografía se tiene entendido como el trazo de mapas, pero en este caso vamos a trabajar la cartografía como herramienta, como una herramienta pedagógica, didáctica, para hacer un trabajo en cuanto a alguna problemática que se logre detectar dentro del área de trabajo. En mi caso, soy profesora del Jardín Taller Infantil Guaduales, que se ubica en Cali, en el lado de Pance. Va a ser el contexto donde se va a realizar esta cartografía. La población que se tomó son niños de primera infancia, entre 2 a 5 años, y se manejó con todo el grado. Como ustedes pueden ver allí en la cartografía que realicé está el plano del jardín, donde se encuentran unas áreas importantes. Las conversiones que ustedes ven en el lado derecho de la grabación tienen que ver con los planos que encontramos. Están las zonas verdes que tienen que ver con el color verde que está marcado, donde todas esas zonas son lugares abiertos donde los niños pueden disfrutar de unos espacios amplios. Igualmente lo de color naranja son los salones y rincones que tiene el jardín. Encontramos el comedor, la oficina, el parque, la entrada del jardín. Está el área de piscina, hay una piscina donde los niños pueden disfrutar. Está el rincón naturista, está el rincón de lectura, está el rincón sociomotriz, igualmente está el rincón de roles. Bueno, ese trabajo se realizó con las docentes del jardín, del taller Jardín Guaduales. Yo establecí dentro de mis clases de expresión corporal y danza que había detectado como una problemática en cuanto a algunos niños de algunos grupos que presentaban dificultades para poder manejar sus emociones, sus estados como la de rabia, de frustración, de miedo, y igualmente de ira y de tristeza que encontré dentro de las clases que se daban. Estas emociones que vamos a trabajar son emociones básicas, son las básicas que luego se van a unir para producir otro tipo de emociones. Entre las emociones tenemos las básicas que hay, está la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. Esas emociones las hemos querido enmarcar de ciertos colores, por ejemplo, como podemos apreciar, la alegría la tenemos demarcada con el color amarillo, la tristeza con el color azul, el miedo con el color negro, la ira con el color rojo, la sorpresa con el morado y el asco con el verde. ¿Por qué tomé este proyecto que tiene que ver con las emociones? Considero que es importante que los niños aprendan a manejar, porque más adelante, cuando tengan que ver con la sociedad, tienen que hacer uso de ellas y tienen que aprender a controlarlas y manejarlas. Ese pensamiento lo tienen diversos autores, entre ellos encontramos a Piaget, a Vygotsky, a Brunner, a Bandura, a Maturana y Goldberg, que nos hablan sobre la importancia que tiene que ver con las emociones, al igual
lo que tiene que ver con la educación y las relaciones sociales y las relaciones socioafectivas y las relaciones emocionales. Hay que destacar que en el siglo XX lo que tiene que ver con la educación se manejaba desde la parte cognitiva, pero en el siglo XXI cabe destacar que dentro de la educación y del aprendizaje es necesario una enseñanza y un aprendizaje integral con respecto a los niños. Es por eso que la que tiene que ver con la educación emocional hace parte de el estudio y las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje en la educación. Es de esta forma como la UNESCO en 1996 afirma que la educación está basada en sobre 4 pilares: el aprender a conocer, aprender a ser y aprender a ser. Eso significa que no solamente debemos plantearnos desde lo cognitivo, sino que abarca lo cognitivo, lo emocional, lo corporal, todo ese tipo de cosas que son importantes para el desarrollo íntegro de los niños y niñas. Bueno, como les he contado, el proyecto se llama Emociones, el sentir, reconocer y expresar. Y el proyecto se basa en el monstruo de los colores, que nos afirma que se puede plantear con respecto a lo que son las emociones y a lo que nos pueden causar en el desarrollo vital en los niños. El monstruo de las emociones nos habla de un monstruo que no sabe qué hacer con sus emociones, y nos habla de los colores que pueden tener esas emociones. Así como les había planteado, los colores de las emociones pueden ser el amarillo, la alegría, el azul, la tristeza, el miedo, el negro, la ira, el rojo, la sorpresa, el morado, y el asco, el verde. Dentro de esta cartografía hemos identificado que esas emociones y esos comportamientos en los niños, por ejemplo, se han manifestado que en las zonas verdes, donde se encuentran ciertos juegos, donde los niños logran hacer un trabajo libre, tenemos ubicado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la rabia, porque en esas zonas libres es donde ellos muchas veces pelean por los juguetes, quieren tenerlos todos y no compartir, y eso hace que les cause rabia cuando no pueden tener todo para ellos. El asco lo situamos en la parte del comedor, porque muchas veces para los niños es un poco complejo algunos alimentos que a veces hasta le provocan vómito porque no les gusta. Los niños han hablado de eso y dicen a muchos no les gustan las verduras, a otros no les gustan ciertos alimentos como el huevo, como las alberjas, a uno no les gustan las zanahorias, las ensaladas, las sopas, y bueno, en ese lugar en el comedor hemos situado el asco. En la entrada del jardín hemos situado el miedo, porque este trabajo, como ya hemos dicho, se habló con las docentes y ellas establecen que el miedo se da en la entrada justo porque es ahí en ese lugar donde los niños se desprenden de los papás. Y eso les causa cierto temor, cierto miedo, el hecho de sentirse abandonados. Lo que es la tristeza se han ubicado en algunos rincones
y en algunos salones de clase, porque se han ubicado ahí al hablar con las docentes. Ellas dicen que los niños les afecta mucho cuando los amigos no comparten con ellos, les afecta mucho en el hecho de que ellos no quieran jugar, entonces, y cuando tienen una discusión y pelean por algo, dicen los otros, tienden mucho a decir, tú ya no eres mi amiguito. Entonces eso le causa tristeza a los niños. También cuando se les llama la atención o cuando de pronto por ciertos comportamientos no logran ganarse algunas cosas y algunas felicitaciones de los docentes, eso también les causa a los niños cierta tristeza. La alegría y la felicidad se han manejado, las hemos situado en lo que tiene que ver con las piscinas, en lo que tiene que ver con el salón de clase de expresión corporal, le gusta mucho, en el salón múltiple donde ellos ven otras actividades como música, karate, artes, son puntos que le generan a ellos felicidad porque son actividades donde ellos pueden disfrutar y pueden compartir con sus amigos, igualmente que le genera sorpresas cuando los docentes traen cosas diferentes y que ellos pueden observar, como por ejemplo cuando se les llevó el teatrino de títeres o se les cambió un nuevo dibujo que adornaba su entorno del salón múltiple. Bueno, el problema que se detectó en esta actividad de las emociones, por qué se hizo este trabajo, se notó porque hay ciertos niños, como ya dije, les cuesta poder manejarlas eh, cuando no logran expresar y no logran reconocer qué es lo que le está pasando, logran frustrarse. Esto hace que muchas veces se alteren y alteren el funcionamiento con sus otros compañeros, porque los niños cuando ven las alteraciones de estos niños no les gusta trabajar con ellos, no dejan que se haga la clase normalmente. Eh, de igual forma, esto hace que los otros niños no quieran compartir. Dentro de los actores involucrados en este proyecto que se llama El Monstruo de Colores están lo que son los padres, los cuidadores, que tienen que ver muchas veces con las personas que los niños los cuidan, como son sus abuelos, como son a veces sus tíos, sus tías, como son las personas que trabajan, como son las niñeras o primos. Están los directivos y docentes también que hacen parte de los que manejan los grados de transición, jardín, prejardín y párvulos. En el trabajo se logró establecer con los docentes en cuanto a la solución de este problema. Diríamos que dialogar con los niños, socializar acerca de lo que tiene que ver con las emociones, explicarles que es bueno poder sentir esas emociones, pero también a la vez es bueno que ellos las aprendan a reconocer y aprendan a manejarlas. El proyecto del Monstruo de los Colores se trabaja el tema a partir de acuerdos con los profesores y los docentes encargados de las áreas de arte, de música, de expresión corporal y danza, donde se van a manejar los temas en el sentido de, por ejemplo, realizar un montaje que tenga que ver con una canción que hable del tema y de un tema que también tiene que ver con el monstruo de colores. De igual forma, plasmar en la parte de artes, de qué forma ellos reconocen
los colores que se relacionan con ciertas emociones. Se habló desde las docentes que ellos también van a trabajar lo que tiene que ver con las emociones, y que los docentes de las áreas artísticas van a ser un apoyo para ese trabajo. Con el profesor de música, trabajar en la canción, con la profesora de expresión corporal y danzas, hacer como un montaje de la canción, también una representación que se podría establecer. ¿Qué herramientas se van a utilizar? Pues cuentos, fichas, rondas, dramatizaciones, actividades artísticas, diálogos, juegos de roles y actividades que tienen que ver con la actividad rectora. ¿Quiénes son los aliados que nos van a ayudar para este desarrollo de este proyecto? Están las psicólogas, las fisioterapeutas, profesores de apoyo, están como el profesor de karate, el profesor de música, el profesor de expresión corporal y danza, la profesora que tiene que ver con artes, el profesor de natación, las docentes de planta, los padres de familias y los directores de la institución. Dentro de el trabajo de las emociones, encontramos que hay actores protectores como leyes que acobijan este trabajo. Está en el artículo 29 de la ley 1098 del 2006, que dice Código de Infancia y Adolescencia. Está el artículo 136 y 137 de la ley 1450 del 2011, de cero a siempre. Está el artículo 56 de la ley 1753 del 2015, Todos por un Nuevo País. El artículo 67 de la Constitución de 1991, que nos habla de la educación y de quiénes son de quienes tienen esa obligación de trabajar con de la educación, que tiene que ver con los padres, los docentes y la Secretaría de Educación. También para los niños de la primera infancia se trabajan actividades rectoras que tienen que ver con los juegos, como lo tienen que ver con juegos, el arte, la literatura, la exploración del medio, que les posibilita un aprendizaje integral. En cuanto hay que recordar que los niños en la primera infancia se trabaja desde las dimensiones cognitivas, desde la dimensión emocional, desde la dimensión corporal. Podríamos hablar sobre lo que nos dicen Goldberg. Nos habla sobre el niño no juega para aprender, pero aprende cuando juega. Bueno, de esta forma ha terminado mi exposición de lo que tiene que ver con la cartografía y lo que tiene que ver con mi proyecto que se llama El monstruo de las emociones, algo muy importante que está dentro de la educación llamada educación emocional. Soy Orisney Alzate, muchas gracias.